Hola, buenas noches a todos. Hoy no hablo como Emanuel con un tono francés, mexicano. Soy Cecilia González, es un placer para mí recibirlos aquí. Veo que se va conectando un poquito más de gente en una nueva versión de Odela Virtual Academy de OVA. Hoy ya casi festejando muy cerquita de los 500 videos que tenemos en nuestra plataforma en YouTube, festejando fuertemente que tenemos 10.000 seguidores en la plataforma y hoy se suma un gran doctor a seguir compartiendo su conocimiento con nosotros. Muy bien, me dices ahí, Charlie, cómo vamos con los invitados. Muchas gracias a todos por conectarse. Un jueves, 8 de la noche, y seguir buscando, ¿no?, la educación continua y seguir perfeccionando nuestra práctica, algo que aquí en Odelá estamos todos muy felices de promover y de encontrar cada vez más gente joven, como el doctor Said, como verán, que esté buscando cómo seguir creciendo en su práctica. Para quienes no me conocen, soy Cecilia González, soy la directora de la Unidad de Negocios de Inyectables de Odelá, trabajo en el equipo de Manuel, también con Charlie, que hoy nos está guiando en este OVA, y gente de nuestro equipo que también está aquí. Estamos aquí para servirles, para responder todas sus preguntas, para atenderlos y para nada, tener una sesión muy dinámica, con preguntas, con información que nos va a compartir el doctor Said. Y sin más, si estamos ya 3 minutos pasaditos de las 8 y para mantenernos en horario y respetarnos todos, les presento al doctor Said Raúl Rodea Hernández, que si bien es originario de una punta del país, está en la otra punta del país, doctor. ¿Cómo es eso? Originario de Tijuana, pero hoy Viviendo en hablándonos Mérida. desde la hermosa Mérida, Así es, de lado a lado, recorriendo todo el de lado país. a lado. Excelente. El doctor tiene un diplomado en medicina estética de la UNAM, ha estudiado en el IPPC, en el UIME, también en medicina estética. Ha hecho muchos cursos realmente de armonización facial, tanto en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Chile, así que realmente conoce muy bien toda Latinoamérica. Lamento que todavía no hemos ido por Argentina, pero ya encontraremos alguna razón para llegar a mi país de origen, Doc. Y bueno, trabaja en actividades docentes, es conferencista, ha dado cursos locales e internacionales, también ha sido es médico cirujano, profesor, y también se dedica bastante a la investigación. Tiene unos estudios publicados, así que nada, para su edad, Doc, muy joven para un montón de cosas que veo que ha hecho, así que muchísimas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Y bueno, el piso es usted. Aquí tiene ya 39 personas atentos a usted. Charlie, nos dices cómo avanzamos. Listo, Doc. Cuando tú gustes, el Zoom es tuyo. Excelente. Muchas gracias. Y solo digo para todos los que nos están escuchando, por favor, para cualquier pregunta, duda, consulta, lo que sea, nos ponen en el chat y les vamos a hacer acá las preguntas al doctor Said, y al final haremos también una apertura de sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues la plática del día de hoy es más que nada en enfocarnos en un abordaje de rinomodelación basado en un análisis individualizado. La idea es realizar un análisis en cada uno de los pacientes y de acuerdo a cada paciente y a ese análisis poder determinar cuál es el abordaje más indicado para realizar el tratamiento. Un poquito de historia. La nariz no solamente es el órgano para respirar o un órgano nasal, sino que la nariz también se relaciona con la identidad. Entonces, la nariz humana representa la identidad, dignidad, sabiduría, orgullo. Lo hemos visto esto en la historia, en la literatura, psicología, lo vemos en la vida cotidiana, cuando a muchas personas simplemente por el tamaño de su nariz o el tipo de nariz se les da un apodo que puede identificarlos durante el resto de su vida. En muchos sentidos, la nariz juega un papel importante en las artes visuales, lo vemos en muchas obras, incluso en la pintura de la crucifixión, se utilizan ciertos tipos de nariz para identificar ciertos tipos de personas, lo hemos visto en escritos, proverbios, y lo vemos en refranes cotidianos día a día. Entonces la nariz no es nada más
una zona que vamos a trabajar, sino es una zona que realmente representa bastante para cada rostro y por lo mismo tenemos que darle la importancia que se merece al tratarla y hacerlo de manera individualizada para cada paciente. Viendo de una manera superficial la anatomía, dentro de las estructuras que le van a dar un soporte de la nariz, vamos a tener dentro de la bóveda ósea, vamos a tener los huesos nasales, el proceso ascendente del hueso maxilar, que van a ser las porciones laterales, y los huesos nasales, la porción más superior. Vamos a tener en los 2 tercios inferiores los cartílagos, los superiores y los inferiores laterales, que van a ser los cartílagos alares, y vamos a tener en la porción más inferior el septum nasal. Sobre de estas estructuras es donde vamos a estar trabajando para realizar la rinomodelación. En el tercio superior lo vamos a hacer supraperióstico, en el tercio medio lo vamos a hacer por arriba de los cartílagos y ya en la porción de la punta sí lo hacemos debajo de la piel en el tejido adiposo. No cambia esto. Muy bien, entonces dentro de los tejidos blandos vamos a tener varias capas. Tenemos la piel, tenemos tejido adiposo subcutáneo, debajo vamos a tener una capa fibromuscular, que son capas musculares y una fibra del ESMAS, y debajo tenemos periósteo y pericóndrio. Entonces, la rinomodelación no puede ser nada más trabajar sobre hueso y cartílago, ya que tenemos varias capas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en rinomodelación con ácido hialurónico, pero tomando en cuenta que tenemos piel, tenemos grasa y tenemos músculo, a la hora de trabajar una nariz, hay que tomar en cuenta que podemos hacer tratamientos sobre la piel, podemos hacer tratamientos sobre el tejido adiposo y podemos hacer también tratamientos sobre los músculos que van a tener una injerencia directa sobre el resultado de nuestra rinomodelación. No los vamos a tocar en este tema, pero hay que tomarlo en cuenta para hacer un tratamiento que sea completo. Viendo un poquito sobre la anatomía, vamos a hablar de la irrigación. Esta imagen me gusta mucho ponerla porque en muchos cursos que me ha tocado ver, muchas veces cuando explican la irrigación de la nariz, te enseñan algo así. Te dicen, ¿sabes qué? La irrigación es bastante sencilla. Tenemos de la arteria facial, tenemos las arterias columnalares, luego vamos la angular, dar ramas al dorso y nos vamos hacia arriba, hacia la región del dorso, entonces hay muy poca irrigación, o sea, el riesgo de complicaciones no es mucho mientras te mantengas en la zona central, no hay tanto problema, pero pues realmente sabemos que no es así. La irrigación de la nariz es mucho más compleja que una imagen como esta. Tenemos una irrigación no solo que está dada por la carótida externa y por la carótida interna, sino que está llena de anastomosis por todos lados. Entonces, por la carótida interna vamos a tener la arteria oftálmica, que nos va a dar la arteria etmoidal anterior, y esta nos va a dar la arteria nasal externa. Y ya la carótida externa nos va a dar la arteria facial, que de ahí nos va a dar las columnalares, y nos va a dar la arteria angular, la cual se va a anastomosar con la arteria infraorbital, que también viene de la maxila interna, parte de la carótida, y ahí tenemos aproximadamente entre 7 y 14 anastomosis que se encargan de todo el dorso de la nariz. Entonces, no es nada más una pequeña irrigación, es una arteria chiquita, sino que tenemos toda una red bastante grande, lo que hace que el riesgo de complicaciones sea mucho mayor. Y aunque digamos, ¿sabes qué? Tenemos una irrigación súper enorme, tenemos arterias por todos lados, o sea, ¿qué pasa si tapamos una? El detalle es que no son arterias muy grandes, son muchas arterias muy pequeñas, por lo tanto el riesgo de compresión es bastante grande. Entonces, si vamos a hacer rinomodelación, es súper importante conocer la anatomía por completo, conocerla bien, no solamente las arterias, conocer venas, conocer músculos, conocer los cartílagos, las diferentes capas. No nos da tiempo, obviamente, el día de hoy para repasar toda la anatomía, pero siempre es importante recordar que no son nada más 2 arterias y no van nada más a los lados de la nariz, sino que tenemos toda una red de circulatoria que puede hacer que las complicaciones en nariz sean muy frecuentes y por eso sabemos que las complicaciones de ácido hialurónico más frecuentes son a nivel de la nariz. Entonces, ya que vamos a ver al paciente en el primer contacto, ¿qué es importante? Es establecer una relación médico-paciente de confianza. Uno, para que el paciente sienta la confianza de decirnos qué es lo que desea y qué es lo que está buscando. Y dos, por si hay complicaciones, el paciente se sienta en toda la confianza de podernos mandar un mensaje y decirnos, doctor, tengo dolor, doctor, siento algo raro, y así nosotros poder evitar que alguna complicación siga avanzando hacia una necrosis. Dos, hay que determinar el motivo de consultas, siempre por favor con preguntas abiertas. Hay que evitar las preguntas directas porque es muy frecuente que llega el paciente y dice, vienes porque está choque tu nariz, ¿no? Oye, vienes porque está muy caída tu nariz. Entonces, ese tipo de preguntas muchas veces hace sentir mal al paciente. Entonces, siempre es mejor empezar con preguntas abiertas de cuál es el motivo de tu consulta, qué es lo que estás buscando, qué es lo que no te gusta, o en lo personal, me gusta empezar en lugar de qué es lo que no te gusta, siempre decirle a tu paciente,
¿Qué es lo que te gusta más de tu rostro? Tal cosa. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar en torno a eso. Hablando específicamente de la nariz, de tu nariz, ¿qué es lo que más te gusta? Ah, bueno, la puntita. Ah, bueno, entonces no modificamos la puntita y trabajamos todo lo demás. Igual hay que realizar una historia clínica, siempre que sea una historia clínica completa, no hay que enfocarnos nada más en la nariz, tiene que ser todos los antecedentes, alergias, procedimientos quirúrgicos previos, procedimientos no quirúrgicos, enfermedades autoinmunes, uso de medicamentos, la historia clínica tiene que ser completa. Otra cosa, las expectativas reales. Muchas veces para el paciente es muy fácil decirle, te voy a dejar tu nariz preciosa, va a quedar derechita, levantadita, la puntita bien bonita. No todos los pacientes pueden tener su nariz así. Entonces hay que ser honestos con el paciente y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que podemos lograr. O a lo mejor el paciente es candidato para una cirugía, hay que ser honestos, ¿sabes qué? La mejor opción sería la cirugía. Si tu paciente no quiere, a lo mejor decirle, bueno, podemos mejorar tu nariz, pero no va a quedar completamente derecha. La mejoramos, pero no va a quedar perfecta. Entonces, expectativas reales siempre para que el paciente cuando terminemos no se decepcione y ya tenga alguna idea de lo que vamos a poder lograr. Si superamos expectativas, pues qué mejor. Y también súper importante la toma de fotografías clínicas. Muy importante tomar todos los ángulos, tomar frente, tomar ambos perfiles, tomar de 3/4 de ambos lados, tomar una desde la porción inferior donde se vea el triángulo nasal y tomar uno desde la porción superior detrás del paciente para ver si hay alguna desviación. Esto nos va a ayudar para evidenciar los cambios que hagamos y también para protegernos en caso de que el paciente de repente no se había dado cuenta que su nariz estaba desviada, no piense que la desviamos por el ácido hialurónico, que es algo que también puede suceder. Entonces, antes de hacer cualquier procedimiento, tenemos que hacer una exploración física como cualquier cosa en la medicina. Empezamos primero con una exploración física frontal. Aquí vamos a buscar desviaciones, vamos a ver el ancho de la base nasal, vamos a buscar presencia de lesiones, vamos a ver dónde es el reflejo de la luz en el dorso. Muchas veces, nada más con ver el reflejo de la luz, podemos darnos idea de alguna desviación que no sea tan evidente a la vista. Y vamos a ver también dónde es el reflejo en la punta nasal. De acuerdo al reflejo de luz en la punta nasal, podemos identificar una punta nasal ancha, una punta nasal baja, alta. Entonces es muy importante valorar esto. Y hay que hacer una exploración dinámica. Valoramos la acción de los músculos de la nasal y los músculos de la rampa nasal. Muchas veces tenemos pacientes que tienen músculos de la rampa nasal o el músculo proceros muy fuerte y eso puede llegar a afectar los resultados de la rinomodulación y ahí podemos ya considerar utilizar otros tratamientos como a lo mejor la toxina, que ya es cuestión de una plática aparte. Y ahora la cuestión en la exploración física lateral. Aquí vamos a explorar varias cosas. Vamos a explorar nasion, dorso nasal, columnela, la punta nasal y también una acción muscular. A mí me gusta, hay dos maneras de empezar. Podemos empezar de abajo hacia arriba. Yo me gusta empezar más de arriba hacia abajo. Entonces empezamos primero por el nasion. El nasion va a ser la angulación que se va a formar entre los huesos frontales y los huesos propios de la nariz. En las mujeres el ángulo suele ser entre 120 y 130 grados y en hombres suele ser entre 115 y 120 grados. Y, por ejemplo, también tenemos alturas diferentes en cuanto al nación. Podemos tener un nación bajo, un nación medio y nación alto. ¿Qué es lo importante de esto? Dependiendo dónde esté el nación, podemos saber qué tanto podemos aumentar los tejidos con ácido hialurónico ahí para que siga siendo anatómico y se siga viendo bien. Y el nación en lo particular es una estructura que debemos respetar mucho porque nos da una separación entre lo que es la frente y la nariz y entre los tercios del rostro desde una vista lateral. Entonces, el nación es importante valorarlo para no inyectar ahí o saber si podemos inyectar ahí de acuerdo a cada paciente. Ahora valoramos el dorso nasal. Vemos en el dorso si tenemos un dorso recto, que generalmente no lo vamos a tener, si no el paciente no estaría ahí por una rinomodelación. Bueno, todos nos sorprenderíamos, hay todo, ¿no? Vemos la presencia de jivas, buscamos cifosis, si hay pseudocifosis, podemos ver narices en forma de resbaladilla, que estas narices generalmente son postquirúrgicas, sin embargo también tenemos pacientes que por pura anatomía tienen su nariz así y a veces únicamente lo que quieren es que sea un poco más recta. Luego vamos a valorar la columela. Entre hombres y mujeres va a haber una diferencia. Hombres vamos a tener un ángulo, bueno, la columnela nos va a dar un ángulo nasolabial, que es entre la columnela y el labio, y en hombres va a ser aproximadamente entre 90 y 100 grados, y en mujeres va a ser de 100 a 110 grados. Es muy importante aprender a identificar más o menos cuántos grados maneja cada ángulo nasolabial. Hay herramientas para eso que no son fáciles de conseguir, yo no he podido conseguir, pero hay que acostumbrar el ojo a identificar estas angulaciones.
porque muchas veces podemos ver una nariz que creemos que está muy bien, pero a lo mejor le falta un poquito de apertura y al agregar esa pequeña apertura le damos, o sea, un toque muy bonito que puede mejorar el resultado muchísimo. Y también hay que valorar que la columela realmente, bueno, que realmente existe un ángulo nasolabial, porque tenemos también pacientes como este donde prácticamente no hay ángulo, entonces por lo tanto no vamos a trabajar esta zona. En la columela también tenemos que valorar el soporte columnelar. Tenemos que ver si realmente es una columela que tiene un buen soporte sobre la punta de la nariz o es una columela que está floja. Esto lo podemos hacer por medio de palpación. Podemos hacer una maniobra así donde presionamos la punta nasal. Si vemos que la columnela se contrae o se comprime, significa que le falta soporte, por lo tanto es una columnela que podemos trabajar con ácido hialurónico para darle soporte a esa punta nasal y que a veces nos ayuda a abrir el ángulo nasolabial. Posterior a eso vamos a valorar la punta nasal. Tenemos puntas nasales pues que están perfectas. Tenemos con rotaciones superiores, con desrotaciones, una punta derrotada donde la punta es inferior. Tenemos puntas hiperrotadas donde la punta es superior, generalmente pues quirúrgicas, pero también lo tenemos en pacientes sin cirugías previas. Entonces hay que valorar dónde es la punta nasal para ver si realmente tenemos que proyectarla, no tenemos que proyectarla o la podemos cambiar de posición. Y también hay que valorar la acción de los músculos sobre la punta nasal, particularmente sobre el depresor de la punta nasal. Hay que pedirle al paciente que sonría, viéndolo nosotros de perfil. Si al sonreír se contrae mucho la punta nasal, podemos ingerir que hay una acción del músculo, entonces a lo mejor también sería buena opción trabajarlo con toxina, pero pues igual ya es tema de una plática completamente aparte, ¿no? Igual, no solamente hay que ver al paciente y ver su nariz cómo está, hay que tocarla y hay que valorar realmente los espacios. Entonces tenemos que explorar la piel y el espacio virtual del paciente. Esto lo podemos hacer con una maniobra como esta. Hacemos un pinchamiento, un pellizcamiento en la punta nasal, igual lo hacemos en el dorso, y valoramos realmente si hay un espacio en el cual podemos trabajar. Si pinchamos una nariz, una punta y vemos que hay un espacio donde podemos depositar el ácido hialurónico, esto significa que probablemente sea una punta que sí podamos proyectar y sí podamos darle un volumen. Si nosotros palpamos esa punta y es una punta que está dura, es una punta donde la piel no se mueve, donde realmente no podemos tocar únicamente la piel sin agarrar los cartílagos, ahí ya sabemos que probablemente sea una nariz donde, sin importar la cantidad de ácido hialurónico que pongamos, lo más seguro es que no se va a proyectar hacia afuera y lo que va a suceder ahí es que todo el ácido hialurónico que inyectemos en la punta, en lugar de proyectar la punta de la nariz, se va a ir hacia abajo entre los cartílagos y ya nos puede causar una complicación. Igual también es importante valorar el llenado capilar antes de hacer una rinomodelación. Esto nos puede dar una idea de cuál es el llenado capilar de la nariz del paciente y nos puede quitar un susto. Si ya sabemos que es un llenado ligeramente lento, que cuando terminemos lo vemos igual, ya nos quitamos el susto de que a lo mejor no es por una complicación. Y también lo vemos cuando hay acción muscular. Muchas veces los músculos son tan fuertes o la contracción de los músculos nasales es tan fuerte que podemos ver una pequeña isquemia. Vemos que el tejido se palidea, entonces ahí podemos valorar, a lo mejor colocar toxina, ¿no? Antes de hablar de las técnicas, siempre me gusta empezar por las complicaciones. Algo así como lo que vemos en la imagen es algo a lo que no tenemos por qué llegar. Esta es ya la complicación más avanzada en una rinomodelación, que es ya la necrosis nasal. No tenemos por qué llegar a esto. Si llegamos a esto, significa que no estamos detectando las complicaciones a tiempo, porque todos podemos tener una complicación. No deberíamos, necesitamos conocer la anatomía, conocer los productos, saber las técnicas, pero nadie está absuelto de poder tener una complicación. Pero sí tenemos la obligación de saber detectarlas a tiempo. Entonces, si estamos llegando a algo así, la culpa es de nosotros, porque necesitamos o no establecimos una buena comunicación con el paciente o la revisión no la hicimos bien, entonces no podemos llegar a algo como esto, por favor. Dentro de las complicaciones, no todo es feo. También tenemos a lo mejor que el resultado no es no estético o no es agradable para el paciente. Puede que la nariz nos haya quedado preciosa, pero a mí en un caso me pasó de que le hice la nariz a la paciente, quedó hermosa, su familia le dijo, ¿qué hiciste? Era la nariz de tu abuela, ya no te pareces, ya no eres de la familia. Se la tuvo que deshacer, pero la nariz estaba bonita. Entonces también puede suceder. Podemos tener infección en los sitios de punción, cualquier procedimiento que involucre agujas o que involucre funcionar la piel o hacer un corte en la piel tiene riesgo de una infección. Tenemos el riesgo de hematomas. Igual cualquier procedimiento que involucre trabajar con aguja o incluso con cánulas debajo de la piel, tenemos el riesgo de darle un vasito, que haya hematomas, es algo que puede suceder, no pasa nada, se quitan. Y las complicaciones vasculares, que ya va a ser lo más grave.
Tenemos complicaciones tanto venosas como arteriales siendo las más graves. Tenemos por oclusión o por compresión vascular, siendo las de compresión vascular las más graves, ya que no se presentan inmediatamente, se pueden presentar ya sea tempranas o tardías, incluso 72 horas después del procedimiento, puede el paciente empezar con los datos de compresión vascular. Todos los signos y síntomas que generalmente nos van a indicar un compromiso vascular van a ser un dolor intenso y súbito, puede haber palidez en la piel, puede haber un eritema reticular y demora en el llenado capilar. Estos debemos observarlos atentamente pues, para evitar que esto progrese hacia una inminente necrosis, que es lo más grave, que es a donde no tenemos que llegar. Entonces, la necrosis va a comenzar obviamente por los mismos síntomas y signos, pero cuando va avanzando, pues ya podemos observar pústulas, piel necrosada oscuras, y si esto procede, pues va, o sea, sigue progresando, y el paciente no recibe tratamiento, puede dejar cicatrices enormes, desfigurantes, y puedes arruinarle la vida a una persona por completo. Como si esto no fuera suficiente, también tenemos el riesgo de una oclusión arterial retinal. Por una rinomodelación, podemos dejar ciego a un paciente. Simplemente en el 2018 hubo 44 casos de ceguera por uso de ácido hialurónico a nivel mundial en nariz. Y el tiempo de ventana para solucionar esto es de 90 minutos y aún así, aunque sea tiempo, el éxito no está garantizado. No es realmente pues, una plática de complicaciones, entonces para hablar de complicaciones en nariz nos tenemos que tomar varias horas porque es un tema bastante extenso. No les voy a decir cómo resolverlas, no les voy a decir cómo se presentan, pero pues sí les puedo dar la recomendación de tener siempre un kit de complicaciones. Yo sé que todos en su consultorio, si aplican ácido hialurónico, tienen hialuronidasa, pero les recomiendo que tengan separados de sus hialuronidasas normales, separadas en un kit. Hialuronidasa, por lo menos 2 viales o 4 de preferencia, tener lidocaína simple, tener tadalafilo 40 miligramos, aspirina 500, tener metilprednisolona y pues, también adrenalina en caso de alguna alergia. No vamos a hablar de cómo tratarlos o cómo utilizarlos, pero recomiendo al menos tenerlo ahí, siempre por si se ofrece, no puedes inyectar ácido hialurónico si no tienes algo para solucionar alguna complicación en cualquier zona que lo inyectes. Ahora sí vamos a hablar con las técnicas de inyección. Entonces, técnica, podemos empezar de abajo hacia arriba. En lo particular, me gusta más comenzar desde el nasion, nos vamos al dorso, columela, espina nasal, y de ahí terminamos al final con la punta nasal, que es la cereza del pastel. Es importante hacer un diseño y hacer un marcaje. Primero, después de la exploración física y después de ver a nuestro paciente, decidimos cómo va a ser el diseño, qué es lo que estamos buscando lograr con el tratamiento, y podemos marcar con un pequeño lapicito dónde son las zonas donde vamos a inyectar para hacer un diseño bien planeado. Y nos podemos colocar ya sea a un lado del paciente o detrás de la cabeza del paciente. En lo particular me gusta detrás del paciente, ya que eso asegura que mis inyecciones sean en toda la línea central, ya que si estamos de lado muchas veces no podemos controlar que estemos justamente en la línea media, pero ya depende de la experiencia de cada médico. Entonces vamos a valorar el Nation, vamos a valorar su posición, vamos a valorar la altura, vamos a valorar realmente la angulación. En estos pacientes, por ejemplo, tenemos un Nation que está a una buena altura, Nation medio, este es un Nation un poco más alto, entonces eso ya nos da una idea si podemos inyectar o no aquí, que de todos modos nunca empiecen inyectando en el Nation. El Nation es la angulación, o sea, inyectar en el Nation sería inyectar justamente en el ángulo. Si inyectamos acá, ya estamos trabajando sobre el dorso. Entonces, no recomiendo inyectar sobre el Nasion, hay gente que lo hace, porque al inyectar directamente en el Nasion no estamos trabajando nada más la nariz, estamos trabajando la unión de la frente y la nariz, lo que nos puede abrir el ángulo mucho más. Pero sí hay que valorar dónde está el Nasion para saber qué tanto podemos aumentar el volumen de los tejidos en esta zona, para ver si el Nasion no lo permite y no dejarle la nariz del paciente saliendo de la frente. Algo que podemos hacer es colocar un lápiz o colocar una regla en el dorso de la nariz del paciente y vemos hasta dónde se proyecta y eso nos da una idea hasta dónde podríamos proyectar el nasion para que quede recta la nariz. Pero como les comenté, no siempre tiene que quedar derecha con la rinomodelación. Entonces, en el caso de estos pacientes, este paciente trabajamos, nos permite hacer un nasion, está en un nasion medio, no está tan alto, nos permite aumentar el volumen en la región del dorso y eso nos hace obviamente elevar el nasion, pero sigue siendo un nasion respetable, sigue estando anatómico, sigue viéndose bien en el paciente y nos da un resultado bastante lindo. No nos da una nariz completamente recta porque no nos lo permite la nariz, una nariz más quirúrgica, pero pues le damos un bonito resultado al paciente que no se quiere operar. Y en pacientes como ella, donde es únicamente poquito el volumen que tenemos que añadir en la zona del nasion o en la zona del dorso pegado al nasion, podemos lograr un dorso completamente recto, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer la técnica de inyección? Hay que hacer una maniobra de pinzamiento. ¿Esto por qué? Porque si nosotros simplemente funcionamos en la piel y llegamos a su periósteo, la piel va a estar haciendo una presión sobre la nariz. Entonces el ácido hialurónico es un gel, no tiene mucha fuerza para proyectar todos los tejidos. Por lo tanto, si nosotros no le hacemos un espacio, el gel se va a ir hacia donde sienta menos resistencia. Entonces, si nosotros hacemos el pinzamiento, ponemos el ácido hialurónico, lo vamos a dejar justamente donde nosotros queremos para que no se vaya a ningún otro lado. Y aparte nos da una cierta seguridad vascular al comprimir las arterias. Hay que utilizar cantidades pequeñas, hay que hacer inyecciones siempre despacio y hay que respetar la anatomía del paciente. Tenemos ejemplos como este. Es paciente mía, yo no le hice la nariz, pero ella quería hacerse su nariz porque llegó conmigo que la nariz estaba un poco caída, ya no estaba derecha. Pero dígame, ¿dónde está el nasion de esta paciente? ¿Dónde está el ángulo del nasion? No existe. O sea, si nosotros queremos que quede más derecha esta nariz, tenemos que agregar más volumen aquí y realmente ya no es anatómico. Esto no, en lo particular no se ve bien y no estamos respetando la anatomía del paciente. Entonces, un paciente no podemos trabajar esa zona. Entonces, siguiendo al dorso, podemos ver varios tipos de dorso. Una vez que vemos que el nasion nos lo permite, podemos darnos una idea si inyectamos en el dorso. A veces puede ser a lo largo de todo el dorso, podemos inyectar en la porción más superior, podemos inyectar en la porción inferior, y ya de acuerdo a la angulación que tengamos en el nasion, podemos darnos una idea de qué tanto podemos inyectar el dorso para dejar una nariz recta. En este caso, el nacio nos permite aumentar el volumen para intentar dejar completamente recto el dorso. En este caso, no. En este caso, el nacio casi no está presente, la angulación es bastante abierta, por lo tanto, podemos trabajar la porción más inferior, un poquito la superior, pero esta nariz no la podemos dejar completamente recta sin proyectarla casi hasta el inicio de la ceja. Y tenemos otra vez esta paciente donde podemos inyectar un poco la porción superior, pero no va a quedar derecha esta nariz porque el nacio no nos lo permite. Entonces podemos lograr resultados así. A pesar de que parece que esta paciente nos va a permitir dejar el dorso completamente recto, al final queda una pequeña evidencia de cómo estaba su nariz antes, pero nos permite trabajar casi toda la nariz para dejar el dorso prácticamente recto. Y en esta paciente, donde no trabajamos tanto el nacio para no afectarlo, únicamente lo subimos muy poquito, alcanzamos a trabajar la parte más inferior, agregamos un poquito nada más en la porción más superior para no afectar el nacio y podemos lograr un dorso bastante recto. Y por eso en esta imagen vemos por qué me gusta a mí trabajar detrás del paciente. Les digo, ahí depende de cada médico, pero desde esta vista podemos ver por el reflejo de la luz, darnos una idea de dónde es donde falta volumen, que en este caso falta aquí, porque aquí ya no se refleja la luz igual. Tenemos desviaciones y así podemos ver cuando nosotros inyectemos, que estemos inyectando justo en la línea media y si es necesario desviarnos un poquito para poder rectificar ese reflejo de la luz y que se vea la nariz más recta. Esto también nos ayuda al trabajar con el reflejo de la luz a dar un aspecto de una nariz más delgada. Es un aspecto completamente visual porque al final estamos agregando volumen, pero pues hace un poquito más cómodo el tratamiento y el resultado nos hace que se vea un efecto visual de una nariz más delgadita. Ahora procedemos al ángulo nasolabial. Aquí hay que valorar la columnela y hay que valorar la espina nasal para ver dónde es donde vamos a trabajar. Tenemos pacientes como esta, por ejemplo, donde tenemos, su dorso está casi bonito, sí le falta poquito, bueno, pero vemos que lo demás puede estar muy bien. Se ve su nariz levantadita, bonita, pero si adquirimos ese ojo clínico donde vemos que el ángulo aquí es como de 80 grados, dices, bueno, si la anatomía nos dice que en el ángulo de la mujer tiene que ser un poco más grande, como 100, 110, significa que lo podemos ampliar un poco y nos da un resultado más estético. Es por eso que es importante adquirir ese ojo clínico para muchas veces cambios que no creemos que sean suficientes. Si nos vamos a las medidas, si nos vamos a la anatomía, podemos lograr resultados mucho más lindos, mucho más estéticos. Como con esta paciente, parece que tiene un ángulo nasolabial bastante decente, estará como en 90, 100 grados, pero vemos a lo mejor nos permite abrirlo un poquito más, lo que hace que podamos igual proyectar la punta un poco más y nos da un resultado más estético. Aquí, ¿cómo va a ser la maniobra? Para trabajar la espina nasal, lo podemos hacer, bueno, la espina nasal y la columnera lo podemos hacer tanto con aguja como con cánula. Si lo vamos a hacer con aguja, vamos a localizar la espina nasal por medio de palpación. Vamos a palpar justo en el ángulo nasolabial, localizamos la espina nasal, entramos con la jeringa, con la aguja, topamos el hueso y realizamos un depósito de 0.01 cc de ácido hialurónico en bolo y eso nos da un soporte a la columnela y nos ayuda a ampliar un poco el ángulo nasolabial. Obviamente lo van a hacer con guantes, esto fue nada más para la demostración. Si lo vamos
para trabajar la columela con aguja se puede hacer de dos maneras. Lo podemos hacer desde el infratip o desde el ángulo nasolabial. Desde el infratip entramos desde la porción más superior hacia abajo y realizamos un depósito en retroinyección de punto 1 hasta punto 15 cc de ácido hialurónico. O en lo particular me gusta entrar desde el ángulo nasolabial, pero ahí tenemos que doblar la aguja. Súper importante, si vas a doblar la aguja, la vas a doblar una vez. Si la doblaste y no quedó como quería, ya no la puedes usar. La quitas y agarras una nueva porque corres el riesgo de que se pueda romper esa aguja y se te quede en la columnela. Entonces tomamos la aguja con el bisel bien hacia nosotros, agarramos una angulación, tomamos la nariz del paciente, entramos justamente en el ángulo nasolabial, vamos hacia arriba a lo largo de la columela, aspiramos y dejamos en retroinyección. ¿Cómo lo haríamos con cánula? Con cánula también resulta bastante cómodo, ya que con la cánula podemos trabajar la columnela, podemos trabajar la espina nasal y podemos trabajar la punta nasal. Entonces el punto de entrada va a ser en el infratip. Vamos a hacer un orificio con la aguja. Entramos por toda la columela con la cánula, con el bisel viendo hacia la espina nasal. Vamos a depositar ahí un bolo de ácido hialurónico. Posterior, giramos la cánula para que el bisel quede hacia la columela y depositamos y realizamos el depósito en retroinyección por toda la columela. Ahí trabajamos las dos con un solo piquete y mucho más cómodo para el paciente y menos traumático porque es con cánula. Entonces, importante siempre valorar sobre el ángulo o sea, valorar del ángulo nasolabial que sí haya un ángulo nasolabial, porque muchas veces hay técnicas que la técnica de inyección es no sobre el ángulo, sino sobre la columela, pero no a lo largo de ella, sino realizando bolos ahí. Lo que sí nos da una apertura al ángulo nasolabial y hace que se proyecte un poco la punta, sin embargo, puede hacer que se ensanche esto. En este caso es por otro motivo por el que se trató eso, pero es por esta imagen que se los quise poner, donde se ve que se ensancha la columela y muchas veces puede ser no estético viendo de frente al paciente e incluso puede interferir un poquito en su respiración. Y ahora trabajando con la proyección de la punta nasal. Muchas veces tenemos pacientes que lo único que necesitan es trabajar la punta. Tenemos narices como esta, donde el nacio no está bien, su dorso está prácticamente recto, el ángulo nasolabial está bastante lindo, está como de 100 grados. Únicamente es la punta nasal la que hay que proyectar. Entonces, con un pequeño bolo hialurónico podemos cambiar su nariz por completo, dando un resultado muy lindo. Otro paciente como esta, donde tenemos un ángulo nasolabial bastante abierto, tenemos el nacio bien, con un dorso casi recto y únicamente al proyectar la punta nasal, resultado lindo. Y paciente como esta también, un ángulo nasolabial bonito, nacio bien, dorso recto y aquí únicamente hay que trabajar la punta nasal. ¿Por qué es importante que hagamos todos los pasos que comenté? Porque si nosotros nos vamos a técnicas donde decimos hay que inyectar aquí, 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 aquí y aquí para hacer una remodelación, pues no todos los pacientes tienen la misma nariz. Entonces, si nosotros vamos analizando punto por punto antropométrico de la nariz del paciente, podemos determinar qué es lo que ese paciente en específico necesita para que el resultado sea lo más armónico posible para su caso. Entonces, y siempre respetando la anatomía. Es por eso que me gusta a mí que lo hagamos por pasos, lo hagamos por puntos, para que determinemos qué es lo que tenemos que trabajar y cuál es el abordaje ideal para ese paciente. Entonces, la nariz siempre es un tema, porque puedes tener un dorso perfecto, hacer todo tu procedimiento perfecto, pero si la nariz no te quedó bonita, si la nariz no quedó como tenía que estar, puedes arruinar toda la nariz. O sea, si la punta no está como tú la querías, todo tu trabajo puede estar arruinado. Entonces, siempre la nariz es lo último que vas a trabajar y lo más tricky o lo más difícil. Entonces, en la nariz vamos a tener varias estructuras, en la punta de la nariz, perdón, tenemos varias estructuras. Tenemos el tip o la punta de la nariz, que es la porción más puntiaguda, más prominente de la punta de la nariz. Tenemos el supratip, que es una porción como una pequeña caída que hay entre el dorso y la punta de la nariz. Y tenemos el infratip y tenemos como una meseta entre la punta y el infratip, ¿no? Ya narices podemos tener que estén poco proyectadas, que estén narices tensas. Estas donde si palpamos probablemente no la podamos proyectar, pero hay que ver la piel, hay que ver el espacio virtual. Podemos tener narices sobreproyectadas. Muchas veces pasa con ácido hialurónico, colocan demasiado y se proyecta demasiado esa punta nasal. Pues narices redondas, puntas nasales muy largas o puntas nasales que van con un supratip bastante marcado. Entonces, ¿cómo vamos a definir la punta nasal perfecta?
Hay un estudio muy bonito que está más enfocado en rinoplastía, pero nos da una muy buena idea de cómo podemos definir dónde va la punta nasal. Ya es un poquito viejito, como del 2006, pero me gusta bastante. Este estudio nos dice que la punta nasal no debe ser un solo punto, sino que debe ser un punto que va a lo largo, o sea, va entre las dos alas nasales y sigue estas líneas que se va desde una ana nasal hasta el otro. Entonces, saber dónde están las alas nasales nos da una idea de dónde debe estar la punta nasal desde una vista frontal. Y también nos dice que el reflejo de la luz no debe ser únicamente central, sino que se debe esparcir un poco por toda la punta. Entonces, teniendo una idea de dónde va la punta nasal respecto a las alas nasales, ya podemos empezar a planear esto. También nos dice que el supratip debe llevar una línea que va a lo largo de donde se deprimen las alas nasales. Entonces tenemos aquí el ala nasal, la zona de su depresión, que se continúa con la pequeña depresión del supratip. Entonces también con eso podemos planear el tratamiento. Y ya nos dice que desde una vista inferior, la punta nasal debe continuar con las alas nasales sin formar ninguna concavidad o convexidad, porque muchas veces pasa, y sobre todo en cirugía o cuando proyectan demasiado una punta nasal, que queda una punta nasal aquí, vemos una concavidad aquí y luego continúan las alas nasales. Entonces el estudio nos comenta que debe ser una línea continua para que sea lo más armónico posible. Y ya desde una vista lateral, nos comenta dos opciones. Una, que podemos tener un pequeño supratip. Ya sabemos la posición de supratip, pero a veces puede estar presente o a veces no. A veces podemos tener la nariz completamente recta, que eso ya depende del paciente. Muchas veces cuando son cuestiones quirúrgicas, siempre buscan dejar el supratip, pero muchas veces tenemos pacientes que nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero mi nariz lo más derechita posible, que no se vea puntiaguda, que se vea como muy natural. Entonces podemos no tener el supratip y sigue siendo bastante anatómico. ¿Cuál es la técnica para trabajar la nariz? Digo, la punta nasal. Podemos utilizar técnica de cánula también y técnica con aguja. Si vamos a utilizar la técnica de cánula, podemos utilizar el mismo orificio que usamos para hacer la columela y la espina nasal, si es que lo usamos, porque no siempre las tenemos que tratar. Y vamos a entrar por ese mismo orificio hacia la punta nasal, hacia donde nosotros hayamos diseñado o dibujado que queremos poner la punta nasal. Empujamos un poco los tejidos, así sabemos que estamos justo donde queremos dejar el bolo y dejamos el bolo. Siempre tomando los tejidos para hacer un espacio y dejamos cantidades pequeñas con el bisel viendo hacia arriba. Una vez hecho el diseño, sabemos justamente dónde queremos dejar el bolo, lo que nos va a dar la punta justamente como la queremos. Entonces, hacerlo con cánula nos facilita esto bastante porque es más cómodo para el paciente y podemos trabajar 3 zonas con un solo sitio de punción. Y con aguja, que también es bastante cómodo, lo hacemos de la misma manera. Podemos entrar desde abajo o podemos entrar desde arriba. Si entramos desde abajo, igual entramos desde el infratip, empujamos un poco los tejidos con la punta de la aguja y así localizamos dónde queremos dejar el bolo. O si lo hacemos desde arriba, podemos tomar la punta nasal, proyectarla un poco para hacer un pequeño espacio, entrar con la aguja y dejar el bolo justamente donde decidimos dejarlo de acuerdo a la planeación que hicimos previamente. Otro punto importante es la rinomodelación también se puede hacer en sesiones. No todas las narices quedan perfectas a la primera. Es mejor hacerlo en 2 partes que poner mucho producto o hacer mucha inflamación o arriesgarnos a complicaciones por querer dejar al paciente perfecto desde la primera vez. Entonces, es preferible separar nuestro tratamiento en 2 sesiones en caso de que tengamos sangrado considerable. Me ha pasado nada más con 2 pacientes que tenían una vena dorsal que iba de lado a lado. Le di a la vena al estar inyectado en la región del dorso, hubo un hematoma bastante grande. Esta inflamación no me dejó ver dónde estaba el producto. Tuve que detener la rinomodelación y volverla a hacer hasta que bajara el hematoma. Si tenemos que poner más de 5 cc de ácido hialurónico el mismo día, nunca, en lo personal jamás he puesto más de 5 cc de ácido hialurónico en una sola sesión. Y aparte poner más de esa cantidad aumenta muchísimo el riesgo de una compresión vascular. Por lo tanto, si necesitamos poner mucho, lo separamos al mes o lo vemos a los 2 meses. En narices muy grandes, que generalmente narices muy grandes son más quirúrgicas, pero pues hay pacientes que dicen, no me quiero operar, hazme lo que se pueda, intenta dejarme mi nariz más bonita. Y en narices con poco espacio virtual. Si tenemos una nariz donde la piel no nos permite colocar mucho producto y no va a dar mucha proyección, podemos separarlo en 2 partes, lo que nos da un poquito más de proyección una vez que se adapta el ácido hialurónico y que se adapten los tejidos. Como con este paciente que vimos al principio. Trabajamos al principio el dorso,
logramos un resultado bastante lindo, no perfecto, pero ya una cita en un mes después pudimos definir otros detallitos para quedar todavía un poquito mejor la nariz y logramos que estuviera casi recta sin afectar las estructuras. Un ángulo nasolabial bien, un nasion respetado, un dorso casi recto y una punta bastante linda. O pacientes como ella, que es de mis favoritas. Ella la trabajamos una vez, logramos un resultado así, donde sí elevamos un poco el nasion, pero el resultado pues, estaba lindo, la paciente estaba contenta, su nariz se veía mejor, no estaba recta ni estaba perfecta, pero se veía mejor. Y lo que hicimos es darle tiempo, darle 2 meses de diferencia para quitarnos el riesgo de una compresión vascular y ya afinamos detallitos. Agregamos un poquito más en el dorso, proyectamos un poquito más la punta y logramos un resultado súper lindo, respetando igual la anatomía, porque seguimos teniendo un nasion no tan alto. Está alto, pero no está tan alto, sigue presente, se puede identificar. Tenemos un dorso casi recto, tenemos una punta nasal linda, tenemos un supratip, tenemos infratip y tenemos un ángulo nasolabial como de 100 grados, bastante respetable para ser mujer y de acuerdo a su anatomía, ¿no? Entonces, no hay que olvidar nunca, necesitamos establecer una buena comunicación con el paciente, es clave, no solamente para que el paciente se sienta cómodo, se sienta bien con el tratamiento y porque es importante que haya una buena relación, sino porque así le damos la confianza al paciente de que cualquier cosa que esté rara o que note que no le guste, que le duele, lo que sea, no le dé pena mandarnos un mensajito y decirnos, doctor, tengo algo raro y que podamos detectar una complicación a tiempo. Entonces, es súper importante la buena comunicación. Dos, nunca olvidar recordar los datos de alarma. Yo se los doy como 300 veces al paciente antes de que se vaya, entonces mejor que se lo sepa hasta que se harte y se lo apuntamos en la receta. Siempre volver a revisar los datos de compresión vascular antes de que se vaya. Yo estoy inyectando y estoy revisando llenado capilar. Termino de hacer mi renovación, reviso llenado capilar. Mi paciente está pagando y antes de que se vaya, vuelvo a revisar llenado capilar. Así yo duermo tranquilo y sé que mi paciente se va bien, que todo el mundo te quita el riesgo de que haya una complicación tardía. Y comentar al paciente, yo siempre le digo, el dolor que tengas ahorita es el dolor más grande que vas a tener. Cualquier dolor más fuerte que esto no es normal. Y generalmente el paciente no tiene dolor. En ese momento va a decir, no, no me duele. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Perfecto, entonces no te va a doler. Puede estar incómodo, puede estar un poquito por la inflamación, pero no debe de haber dolor. Entonces siempre importante recordarle eso al paciente para evitarnos complicaciones y que si hay complicaciones las podemos detectar a tiempo y podamos pues salvarle la nariz a nuestro paciente, ¿no? Y es todo. Yo sé que no abarcamos todo lo que se tiene que abarcar. Es un tema muy extenso. La verdad, hablar de rinomodelación es hablar de anatomía, que es toda una plática, complicaciones, es toda una plática, músculos, el tejido adiposo. Realmente es un tema muy, muy extenso. Espero que se haya resumido bastante bien y si quedan dudas, aquí estamos. Doctor, primero, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos mostró. La verdad que sí, como bien lo dices, da para una charla larga. Estoy segura que muchos de los participantes que están conectados, más de 70, se han quedado con muchas preguntas y muchas dudas. Tengo aquí un par para hacerte, pero yo en particular también, varios temas que me llamaron la atención como paciente, sobre todo, y que me gustaría también hacerte algunos preguntas y comentarios. Adelante. Pero voy, mira, con una que nos envían aquí de ¿cuánto es el máximo para inyectar en una columnela, en ml o en cc? No más de O la punto uno. recomendación. No, no más de punto uno, punto 15 a lo mucho se fuera una nariz muy grande, pero la columela es un espacio muy pequeño. Entonces el riesgo de una Mm, compresión a las arterias columnalares es bastante alto. Entonces, uno, ver que sea una columela que no tenga buen soporte, o sea, que sí tenga el espacio para que le podamos poner ese hialurónico. Y dos, siempre utilizar cantidades pequeñas, porque es un espacio bastante pequeño. Entonces yo no pondría, generalmente pongo punto uno, punto 15 a lo mucho. ok, excelente. Muchísimas gracias, Doc. Aquí nos pregunta, déjame ver, Gwendolyn nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de hacer una rino se puede hacer un retoque o volver a aplicar? Mm, depende, el retoque yo les hago una revisión generalmente, dependiendo cómo haya visto la nariz, generalmente entre las 2 o 4 semanas. Lo ideal sería verlo al mes. 2 semanas está bien, ya que haya bajado la inflamación, si es que hubo inflamación o hubo hematomas. Pero retoques como para volver a trabajar la nariz, no antes de 6 meses. Y generalmente, si es una nariz que a los 6 meses requirió un retoque, o sea que no estuvo planeado, que terminaste tu tratamiento y a los 6 meses regresa para que vuelvas a hacer el tratamiento,
probablemente esa nariz no la vuelvas a ver en un año o hasta año y medio, ya que vamos agregando, se va agregando el efecto del ácido hialurónico y va durando más y cada vez vamos utilizando menos cantidad. Ya, si tú lo planeaste, puede ser que lo veas, lo tienes una vez y a lo mejor a los 2 meses, porque así planeaste el tratamiento. Pero por un Ok, tratamiento nuevo, no antes de 6 meses. perfecto. Muchas gracias. Aquí nos pregunta también la doctora Claudia Rosales, doctor, ¿cuánto tiempo dura el efecto? Y también agrega, gracias, excelente plática. Muchas gracias. Pues, ¿el efecto de qué? El Del resultado de la producto, nariz. asumo que del producto. Sí, el resultado de la nariz va a depender mucho de, obviamente, como en cualquier tratamiento de ácido hialurónico, tiene muchos factores. Siempre está el factor del producto, obviamente, si utilizamos buenos productos, pues la duración va a ser mayor. A mí en lo particular me gusta utilizar Filmet, utilizamos Volume, y si utilizamos Tilage, L o XL a veces. Entonces, sí, un buen producto L, nos va a... un Stilash L, un Filmed Volume, entonces en nariz. Sí, o a veces XL también, del Stilage. XL, ok. El producto, uno, nos va a determinar la duración. Un buen producto, pues va a dar una mayor duración. El estilo de vida del paciente. Sabes que un paciente con un mal metabolismo, fumador, que no duerme, que toma mucho, cualquier mal estilo de vida va a hacer que cualquier ácido hialurónico dure menos. Y también otras dos cosas. Una, el tamaño de la nariz y la cantidad de producto que hayamos colocado. Y dos, Ok. qué tan dinámica es su nariz. Si tenemos una nariz muy dinámica por acción muscular, generalmente tiende a durar un poquito menos. Pero en generalidades, una rinomodelación te dura un año. O sea, año, año y medio. Yo tengo 2 años que no hago la mía y creo que todavía está muy decente. Entonces, la Muy duración, bien, el ah, o sea que paciente tiene... además de inyector es paciente de sus técnicas de Rino. Ah, sí, por supuesto, hay que poner ejemplo. Ah, muy bien, muy bien. No lo hubiese sabido, doctor. Le ha quedado muy bien, le ha quedado muy bien. Gracias, gracias. Este, nos preguntan aquí también si se pueden hacer 2 sesiones en ciertos casos, que bueno, nos lo acaba de decir. Nos pregunta también esta misma doctora si la diferencia es de 2 meses, que había unas fotos que usted presentó, y si es con la misma jeringa, o es una nueva o un mismo producto. No, 2 meses fue un producto completamente nuevo, o sea, misma marca, mismo producto, para Ok, quitarte el riesgo de que haya alguna complicación o granuloma o cualquier cosa. Siempre mismo producto, misma marca, pero en ese caso que fue 2 meses, sí fue un producto completamente nuevo. No, tú tener un ácido hialurónico abierto por 2 meses, el riesgo de contaminación es muy alto, entonces no tiene caso. claro, En el caso supuesto. de ella, separamos a 2 meses porque la cantidad que se colocó en la primera sesión fue bastante, no es muchísimos, 0,5, pero es una cantidad grande de ácido hialurónico, entonces hay que darle tiempo a todos los tejidos que se acomoden para quitarte mucho ese riesgo de compresión. Pero en los pacientes que Ok. los veo a 15 días, sí es con su misma jeringa. O sea, es como, ahí sí es como un retoque de que lo terminé y dije, ¿sabes qué? Va a faltar un poco en la puntita, pero me voy a esperar para dormir tranquilo, a verlo en 2 semanas y en 2 semanas a lo mejor hacemos ese retoquito. Excelente, muy bien. Otra pregunta, doctor. La doctora Espejel nos pregunta, dice, muy buena ponencia primero, y nos Gracias. dice, ¿cuántos piquetes recomienda poner en cada zona aproximadamente? Los que necesites. Yo Los que ahí necesiten. y prefiero mil veces, o sea, sí muchas veces dicen la comodidad del paciente, mejor con un solo piquete hago una línea de retroinyección en todo el dorso y un solo piquete para el paciente más cómodo. Pues sí, pero eso puede afectar tu resultado. Entonces yo prefiero darle varios piquetitos, poner cantidades pequeñas, bajar mucho el riesgo de una complicación, pero para colocar justo lo que necesito para que mi nariz quede perfecta. Entonces no hay una cantidad de pacientes, eso te lo va a dictar el paciente, digo, de piquetes, esto lo va a dictar el paciente y la nariz y sus necesidades. Eso sí, en la punta nasal, en la espina es un piquete, en la columnela es un solo piquete, no necesitas volverlo a hacer, y en la punta nasal no más de dos. Generalmente, si hiciste bien tu planeación y tu marcaje, con el solo piquete que hagas, depositas la cantidad que crees que es suficiente y generalmente es suficiente, a lo mucho un piquetito más y ya. Ya el dorso, pues ya es otro tema, ahí sí lo que se necesite. Y en esta línea, esta es una pregunta mía, ¿no? Mencionaste que hay gente que le gusta empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y que tú tenías una preferencia. ¿Se debe a tu práctica o a algo en particular con respecto a cómo abordar la nariz? En lo particular es a mi práctica. Yo, o sea, conozco las dos técnicas porque pues se me enseñaron en algún momento. Hay quien dice que empezar desde el dorso
el aumentar el volumen aquí puede traccionar los tejidos y elevar la punta nasal. Es poquito lo que podemos traccionar, pero así me acostumbré a hacerlo. Entonces, y me gusta porque así empiezo primero valorando las estructuras que casi siempre trabajamos, que es el dorso y dejando la punta hasta el final. Pero hay quien le gusta empezar abriendo el ángulo labial y eso a veces proyecta la punta y dicen que con eso trabajas un poquito menos el dorso. Pero yo prefiero trabajar más el dorso que la punta y el ángulo labial porque son zonas con menos riesgo. Excelente, muchas gracias, Doc. Dos preguntitas y ya con esto nos despedimos de toda esta noche muy interesante con aprendizajes en Gracias. nariz. Una es, nos pregunta la doctora Flor, si entonces el retoque nos recomienda más de 0,5, pero entiendo que va a depender mucho de la planeación que se haya hecho del tratamiento, ¿no? Bueno, no, en el retoque no vamos a poner más de 0,05. Yo digo que en una sola sesión pongas más de 0,5 y, o sea, generalmente no necesitas más de 0,5. A veces puedes hacer una nariz con 0,2 de ácido hialurónico. Entonces digo que no más de 0,5 para quitarte el riesgo de compresión. Pero el retoque no lo va. O sea, si tenemos una nariz donde estamos utilizando cantidades grandes de ácido hialurónico, mejor llegamos a un resultado estético, a lo mejor no el óptimo, y nos esperamos hacer los retoquitos finales ya para el retoque. Pero no, o sea, no que en el retoque pongamos otros 0,5. O sea, la verdad, nunca vas a usar una jeringa completa de ácido hialurónico en una nariz, y si la usas, bueno, hay técnicas que sí la usan, pero pues el riesgo, es un espacio pequeño, entonces el riesgo de compresión vascular pues Claro, aumenta entre más producto pongas. por supuesto, excelente. Doc, las últimas dos con esto sí cerramos. Una, si utiliza algún tipo de anestésica tópica previo a las inyecciones o simplemente se va con la anestesia con la lidocaína que viene ya en un Filmed o en un Stillage. No, la verdad ya no utilizo anestesia tópica. A veces la misma anestesia puede hacer un poco de palidez en el tejido, que te puede sacar un susto que innecesario completamente. Y la verdad que es un procedimiento que se tolera súper bien. O sea, no duele mucho. Si tengo pacientes muy, muy delicados, a lo mejor el dorso lo trabajo con una jeringa de insulina, paso el producto a la jeringa de insulina y son una aguja más pequeña, bolos chiquititos. Pero generalmente no son muchos piquetes, es algo rápido. Los productos que utilizo, al menos yo, tienen anestesia, son muy cómodos. Entonces, la verdad que es, o sea, no lo requiere. Al menos yo no lo uso. Sobre todo por el susto de la palidez. Gracias, Doc. Nos pregunta aquí si realiza alguna técnica para cerrar un poco las narinas. Ahí, con ácido hialurónico no, pero ahí ya es No. otro tema completamente aparte. Podemos hacer técnicas con toxina, definitivamente, ya que tenemos músculos en las narinas y dependiendo del paciente que sea candidato, porque hay narinas que así están, podemos hacer técnicas con toxina o podemos hacer adiporrino, que es una técnica de adipoestructuración en el tejido adiposo de la nariz, con lo que podemos llegar a, o sea, la A narina es cerrar un poquito. prácticamente 70% tejido adiposo, entonces podemos llegar a Bueno, trabajar ese tejido adiposo para reducir un poco esa apertura nasal con resultados lindos. Depende del paciente, pero la verdad es la única técnica que utilizo. Con hialurónico no. ya nos ha dado muchos, y también aquí la gente está conectada, muchas gracias, pero ideas para próximas sesiones, ¿no? Un poco las complicaciones y ahora esto, ¿no? Cómo cerrar narinas y las distintas técnicas del uso de toxina o en otras zonas de la cara, ¿no? Fuera del tercio superior, como lo conocemos. La última y la más famosa del mundo, ¿cobramos los retoques, doctor, o no cobramos? Depende. O sea, en lo particular yo, si yo planeé mi tratamiento así de, si yo lo planeo, ¿sabes qué? Te voy a hacer tu nariz y te voy a revisar en 15 días porque yo sé que voy a poner un poquito más. Justo hice una olla así que le quedó bastante linda, pero yo sé que puede quedar un poquito más linda, pero no le quise poner más volumen en la punta nasal, lo quiero hacer mejor hasta la revisión. Pues no, es su mismo producto, es en la revisión, mejor ya lo utilizo ahí, no lo cobro. Si es un tratamiento programado como esa paciente que la vi a los 2 meses, sí, es un producto completamente nuevo y es un tratamiento nuevo. Hicimos dos rinomodelaciones, una que la dividimos en dos partes, pero son productos nuevos, entonces ahí sí hay que cobrarlo, claro, es tiempo y el mismo riesgo. O sea, cada que inyecta la Claro. nariz es el riesgo de complicación. Muy bien, doctor. Bueno, por aquí buenas preguntas, todos muy agradecidos con la plática, buenos aprendizajes. Para mí, creo que para todos nos quedamos primero, ¿no? Con la importancia de la valoración,
¿no? Del Ujú. paciente, la valoración tanto, no solamente de observarlo, sino de palparlo, de tocarlo, de entender esta nariz en la parte, sus movimientos, ¿no? Los músculos, cómo se mueve, cómo se quieren ver, y así esta conexión que me encantó lo que dijo, ¿no? El abordaje del paciente y la conexión con el paciente, es decir, ¿qué quiere él o ella, ¿no? ¿Qué esperan? Y trabajar sobre esas expectativas del paciente. Luego, bueno, por supuesto, toda la parte de la técnica muy claro, y la importancia de estar atentos a la estructura de la nariz y pendientes de algo que no queremos que nos suceda a nadie, que son las complicaciones. Y tener nuestro kit excelente, buenísima recomendación, doctor, tener ese kit ahí para nunca usarlo, básicamente, pero De saber que referencia. está ahí, ¿no? Así es. Excelente. Muy buena plática. Muchas gracias, doctor. Realmente un tema que sé que apasiona a muchos y espero que podamos tenerlo nuevamente o en otras sesiones distintas, trabajando mucho más este tema. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros en esta noche y a todos Gracias los por que la se invitación. conectaron. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro o de la Virtual Academy. Les recuerdo, estamos en YouTube, ya tenemos 10.000 suscriptores. Si Carol queda grabado, puedes entrar en nuestra página de YouTube y pueden verlos tantas veces como sea necesario y lo deseen, ahí va a quedar. El doctor ya va a hacer nuestra práctica número 485. Muy felices de estos números y de poder seguir acercándoles conocimiento, expertise, temas y que nada, sigamos construyendo aquí en México una comunidad médica educada. Así es que muchísimas gracias a todos, muchas gracias de nuevo, doctor, y buenas noches. Que termine muy lindo su jueves. Muchas gracias, buenas noches.